Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Hoy vamos a aprender a hacer este estilo de granny, que es, bueno, es una versión del granny girasol, creo que se llama. Lo he modificado un poquito más. Voy a utilizar este hilo de algodón que tengo por aquí, que es de la marca Melissa. Es 100% algodón. Y voy a utilizar un gancho de 3 milímetros, del número 3, ¿vale? Bueno, es muy sencillo. Vamos a empezar. Vamos a comenzar haciendo 4 puntos de cadena. También lo puedes hacer haciendo un círculo mágico, como tú prefieras. 1, 2, 3 y 4. En el primer puntito de cadena voy a cerrar con un punto raso. Introduzco, saco y saco. Ahora vamos a trabajar dentro del circulito que se nos ha formado aquí dentro. Vamos a hacer primeramente 3 puntitos de cadena y estos 3 puntitos de cadena nos van a contar como el primer punto. En total vamos a hacer 16 puntos. Ya tenemos entonces 2, 3, 4 y así voy a continuar hasta tener 16. Ya he llegado a completar los 16 puntos y ahora aquí tenemos la cadenita y aquí tenemos nuestro primer punto alto. Voy a cerrar aquí con un punto raso justo en el punto alto, encima del punto alto. Y ya tenemos formada aquí nuestra primera vuelta. Vamos a por la segunda. Para la segunda vamos a subir con 2 puntos de cadena y en el mismo punto donde he cerrado, de donde sale esta cadenita, voy a introducir, habiendo cogido hebra, saco, saco por uno y saco por los 3 a la vez. Ahora hago un puntito de cadena. Me voy al siguiente punto, cojo lazada, introduzco, saco y saco por uno. Vuelvo a coger lazada, introduzco, saco, saco por uno y ahora saco por todos a la vez. Ya tenemos ahí nuestro siguiente punto. Vuelvo a hacer un punto de cadena. Me voy al siguiente punto cogiendo lazada, introduzco, saco, saco por uno. Cojo lazada, introduzco, saco, saco por uno. Cojo hebra y saco por las 5 hebritas a la vez. Ya tenemos ahí nuestro tercer punto. Así voy a continuar haciendo a lo largo de toda esta vuelta. En total tendremos 16 grupitos. Ya me queda un puntito más aquí por hacer. Y ya tengo aquí mis 16. Para cerrar busco el primer puntito, esta es la cadenita, aquí arriba cierro con un punto raso. Aquí voy a hacer ahora el cambio de color, con lo que hago una cadenita, tiro, corto y saco por aquí. Ahora cojo el siguiente color. Yo voy a empezar un poquito más atrás de donde he terminado para ir pudiendo meter las hebras al mismo tiempo y así podernos ahorrar un trabajo. Por ejemplo, voy a introducir por aquí, ¿vale? Cojo mi hebra, la coloco por detrás y saco. Hago un puntito de seguridad y ahora voy a trabajar 2 puntitos de cadena. 1 y 2. Ajusto ahí bien la hebrita atrás, me llevo las 2 hebritas hacia este lado. Aquí voy a tomar lazada, voy a tomar hebra, introduzco, saco y saco por 2. No termino el punto, vuelvo a coger hebra, introduzco por aquí, saco y saco por 2. Vuelvo a coger hebra y saco por las 3 hebritas.
Ahora voy a hacer 2 puntitos de separación, 1 y 2, 2 puntitos de cadena de separación. Me voy al siguiente hueco, tomo hebra. Recuerda ir poniendo la hebrita esta por detrás para irla escondiendo si quieres. Introduzco, tomo hebra, saco, tomo hebra y saco por 2. Sin cerrar el punto, tomo hebra, introduzco, saco y saco por 2. Vuelvo a tomar hebra, introduzco, saco y saco por 2. Tomo hebra y saco por las 4. Ya tenemos ahí nuestro siguiente puntito. Vamos a volverlo a hacer. Hacemos 2 puntitos de separación. Tomo hebra, introduzco, saco, tomo hebra y saco por 2. Tomo hebra, introduzco, saco, tomo hebra y saco por 2. Introduzco, cojo hebra, saco por 2, me quedan 4, tomo hebra y saco las 4. Y así voy a continuar toda la vuelta. Mira, aquí tenemos que tener cuidado porque tenemos la cadenita de subida, ¿vale? Entonces no es en este hueco, sino que sería en este. Así. Ahí lo tenemos. Y así vamos a continuar toda esta vuelta. Ya vamos llegando por aquí al final de la vuelta. He hecho mis 2 puntitos de cadena de separación. Y ahora ya nos queda el último grupito. Saco por 2. Saco por 2. Saco por 2. Y saco por todos. 2 puntitos de separación. Y ahora voy a terminar vuelta como hicimos antes, no en la cadenita, sino en el puntito de arriba, con un punto raso. Yo ahora voy a volver a cambiar de color. Entonces, hago el puntito de seguridad, tiro y corto hebra. Tiramos de aquí y ajustamos un poquito. Ahora con este otro color marrón lo que vamos a hacer es ir dando la forma de cuadrado al círculo. Entonces para poder meter otra vez de nuevo esa hebra me voy un poquito más allá, por donde quieras, aquí o por aquí. Yo voy a empezar esta vez por aquí. Cojo así la hebra, saco un puntito de seguridad y esta va a ser mi primera esquinita. Pero no la voy a... me coloco la hebrita así por detrás, ¿vale? Para irla luego metiendo. No la voy a terminar, voy a hacer parte, entonces hago 2 puntitos de cadena y dentro de este hueco voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Esa va a ser para luego cerrar esa esquinita. Ahora, sin hacer punto de separación, me voy al siguiente hueco y voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahí ya estoy formando este lado, uno de los lados, ¿vale? Sin punto de separación me voy al siguiente hueco y hago un grupito de nuevo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y el último grupito en el siguiente. Y ahora sí que voy a formar esquinita. Nos vamos al siguiente hueco y hacemos 3 puntos de cadena. 1, 2
y 3. Hacemos 2 puntitos de cadena y en el mismo hueco hacemos otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así hemos formado esta esquinita ya. Ahora vamos a hacer otra serie con 3 grupitos de 3 puntos altos en cada hueco. Y volvemos a hacer esquinita. 3 puntos altos, dos puntitos de cadena de separación y otros 3 puntos altos dentro del mismo hueco. Ya tenemos otra esquinita formada. Vamos a continuar así hasta el final y vemos cómo terminar. Ya vamos llegando por aquí al final y ahora nos vamos a ir a este mismo hueco y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hacemos nuestros 2 puntitos de cadena de separación y unimos, a mí me gusta unir con este primer punto alto que tenemos en lugar de con la cadenita, y cerramos ahí con un punto raso. Ahora ya podemos terminar aquí o podemos hacer tantas vueltas como queramos. Yo te voy a hacer el ejemplo de hacer una vueltita más. Hago 2 puntitos de cadena, me vengo aquí y hago otros 2 puntos altos dentro de ese mismo hueco, en la misma esquina. Me voy al siguiente hueco y hago de nuevo, para hacer el borde del cuadrado, hago grupitos de 3 puntos altos en cada hueco. Así. Así hago todo el recorrido hasta la esquinita. Y aquí al llegar a la esquina hago de nuevo el grupo de 6, pero con la separación de 2 puntos de cadena entre los 3 puntos y los 3 puntos. Aquí hago 2 y hago los 3 puntos altos. Y así continuamos hasta el final. Vamos a terminar esta vuelta y así te muestro cómo yo termino. Así nos va quedando y ya vamos a ir terminando. Mira, vamos a hacer nuestro último grupito de 3 aquí para la esquinita. 1, 2, 3, 2 puntitos de cadena y yo cierro en este puntito de arriba del punto alto, ahí, con un punto raso. Ahora, para terminar, lo que hago es tirar de la hebra y cortar. Saco por aquí y voy a enhebrar mi agujita lanera. Ahora mira, lo que voy a hacer es irme, tenemos la cadenita, tenemos el punto alto y el siguiente punto alto. Vale, pues en este punto alto último de este grupo de 3 voy a introducir la aguja por aquí por detrás y me voy a ir hacia adelante. Y ahora voy a introducir por aquí y hacia atrás.
Ahí está. Así lo que tenemos es esta espiguita que corresponde a este punto de cadena, esta espiguita que acabamos de formar para este punto alto y esta espiguita para este punto alto. Y así cuando vayamos a unirlos, a conectar los grannies, pues tendremos siempre las espiguitas correspondientes para poderlas unir, que es importante. Y luego ya por aquí detrás lo que hago es esconder la hebra introduciendo por los puntos. Entonces voy buscando así que me quede de la mejor manera, sin tirar demasiado del hilo, porque si no podemos deformar los puntos. Yo suelo introducir así y luego, para que quede bien cogido, regreso hacia la otra dirección. Paso por aquí. Ahí. Y ahora ya sí que puedo cortar. Vale, con las otras hebritas. Vamos a ver qué hacemos con las otras hebritas. Estas, como ya sí que las hemos ido metiendo así entre los puntos, pues sí que las puedo cortar. Estas de aquí igualmente las puedo cortar. Y esta de aquí, la del centro, enhebro mi agujita lanera y lo que hago es que en la misma dirección como va la hebra, meto esa hebrita así entre los puntos. Con cuidadito así voy escondiéndola. Tiro un poquito y ahí ya puedo cortar. Bueno, ya tenemos aquí nuestro cuadradito. Lo puedes bloquear si quieres, si te es necesario, dependiendo del proyecto que vayas a hacer, pues así tú ves si lo necesitas bloquear o no. Y ya está, nada más. La verdad es que es un granny muy bonito, queda súper precioso, la verdad. Y lo puedes hacer con cualquier combinación de colores. Como has visto, yo he hecho alguno también en negro y con este marrón que queda muy bonito. Así que bueno, para que tengas alguna idea más. Nada más, muchísimas gracias por ver el tutorial, espero que te haya servido, te haya sido útil y te animo como siempre a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Hasta el próximo.